en la primera parte de Rables con Piro? Es que los homosexuales les están captando desde el Partido Comunista con felaciones, pero luego cantan y en plan, y creaban precisamente esa unidad, y por eso también lo de pinkos. Ojalá. Bajo las barras están los papeles, entre los papeles, teoremas y leyes, teoremas y leyes, teoremas y leyes. Galopan guitarras bajo los manzanos y entre las guitarras un lenguaje raro. Tuve claro nuestro propósito esa mañana de verano. Hay otro desahucio, otro colegio cerrado. Están quebrando las tienditas del barrio. Na, 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 na. Acabaré la carrera estudiando desde prisión. Por decir en alto, vuelvo al tiburón, vuelvo al tiburón, vuelvo al tiburón. Ja, 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 ja. Ellos durmiendo entre algodones, tocan las 4:70 la hora. Las cuentas, no salen las cuentas. Socialícense los medios, redistribúyase la riqueza. Socialícense los medios, redistribúyase la riqueza. Según el modelo estándar de la estructura de la materia, no hay bosón sin antibosón, no hay triunfo sin revolución, no hay triunfo sin revolución. No hay triunfo sin revolución, no hay triunfo sin revolución, no hay triunfo sin revolución. Saldremos a la calle, aunque el viento, aunque el frío. Algunas dijeron eso acaba hoy. Y envenenaron a sus maridos, y acuchillaron a sus maridos, y envenenaron a sus maridos. Saldremos a la calle, aunque el viento, aunque el frío, aunque el viento, aunque el frío, aunque el viento, aunque el frío. Acabaré la carrera estudiando desde prisión. No es Cuba, no es Venezuela, es el Estado español. El Estado español, el Estado español, el Estado español. Echa las cuentas, no salen las cuentas. Socialícense los medios, redistribúyase la riqueza. Socialícense los medios, redistribúyase la riqueza. Socialícense los medios, redistribúyase. Vestidos de azul marino, de coca hasta las cejas, ellas pidiendo lo que es nuestro y ellos saliendo de las lecheras, armados de las lecheras, armados de las lecheras, ingenieras, abogadas, maquinistas, carpinteras, funcionarias, limpiadoras, profesoras, camareras, artistas amas de casa, médicas, enfermeras, médicas, cocineras, grito de la clase obrera, un grito de la clase obrera, un grito de la clase, prostitutas, secretarias, cuidadoras y cajeras, artistas amas de casa, grito de la clase obrera, un grito de la clase obrera, un grito de la clase. Hay que upar al Ebro y a otros ríos y aplacar con sus aguas tantos estíos. De esta tierra hermosa, dura y salvaje, haremos un hogar y un paisaje. Profesoras, camareras, artistas amas de casa, médicas, enfermeras, médicas, cocineras, grito de la clase obrera, un grito de la clase obrera, un grito de la clase obrera, un grito de la clase de la. Bueno, no es casualidad que en los meses anteriores a la aprobación de la Ley de Variantes, que en efecto surge en un contexto en el que empieza a haber otra vez resistencia organizada al régimen de Franco, no, el primer caso no es a nivel general, no, más allá de atentados de vez en cuando y el maquis, que obviamente son
cosas muy importantes, por supuesto, no, sino a nivel urbano, a nivel masivo. En el año 52, la huelga de tranvías de Barcelona, pues sienta un antes y un después, ¿no? En la disidencia contra el régimen de Franco. No es casualidad que la ley se apruebe, bueno, la reforma de la ley se apruebe en el 54 y además meses antes de que se apruebe la reforma, en la prensa comienzan a aparecer artículos diciendo que hay una internacional comunista homosexual que quiere acabar con, no sé, con la cristiandad o algo parecido y con España. Y sale un libro que es horripilante, Sodomitas, de Mauricio Carlavila, que era un policía de la Brigada Político-Social de Barcelona que le pagaron por hacer ese libro. Y pagaron también otro policía más años después. O sea, como que el régimen tenía un interés concreto en este tema, ¿no? En los años siguientes, a la ley de vagos y maleantes, no conozco ningún caso, que seguro que lo hay, porque es que la historia es, en fin, infinita, pero no conozco ningún caso que se llegara a aplicar la ley de vagos y maleantes, pero sí que en la prensa era muy habitual en los años, en la década quizá posterior, ¿no?, a la aprobación de la reforma de la ley de vagos y maleantes, era muy habitual que se relacionaran movimientos obreros con perversiones sexuales, ¿no? En plan, en la narrativa, esa narrativa de los artículos, quiero decir, ¿no?, de la prensa franquista. Incluso, bueno, pasó el caso, que esto no pasó en esto español, pero bueno, pasó en Portugal, que en fin, Portugal era uno de los 2 países del mundo en los que Franco puso el pie después de que acabó la Guerra Mundial, ¿no? El otro es Marruecos, ¿no? O sea, Salazar y Gaetano luego y Franco eran súper colegas, ¿no? En Portugal el dirigente del Partido Comunista, no me acuerdo del nombre, pues fue pillado por la policía portuguesa, pues con tíos, ¿no? Así que, pues bueno, pues le expulsaron del Partido Comunista y el Estado Novo, ¿no?, pues se dedicó a tirar mierda en la prensa, ¿no?, de los comunistas como pervertidores de menores y toda esta movida, ¿no?, que podemos imaginarnos, ¿no? Evidentemente el franquismo tomó nota. Esto fue en el año 57, 58 creo que fue. Así que, pues, en fin, pues tomaron nota de que esto era un filón bastante interesante, ¿no?, para reprimir a su disidencia sexual. Y también porque en ese momento el franquismo creo que se sentía ya poderoso como para poder abordar, yo qué sé, como para poder, lo principal igual en los años 40 era acabar con, yo qué sé, pues con la guerrilla, con yo qué sé, con toda la disidencia armada, ¿no?, que había contra el franquismo en ese momento, ¿no? Pero en el año 54 ya que el maquis está medio muerto, que empieza a haber ya otro tipo de resistencia al fascismo y tal, pues como que el franquismo se siente ya cree que tiene la oportunidad, yo creo que es por donde van los tiros, de poder ya moldear la sociedad, ¿no?, a nivel de, utilizando el castigo, ¿no?, como la ideología nacional católica quería, ¿no? Y evidentemente la homosexualidad era un punto muy importante. Era un tema además que, si puedes ver en documentación, pues se había reprimido de manera laxa en los años 40. No digo que no se reprimiera, ¿vale? Sí que se reprimió, pero en comparación con lo que ocurre después del 54, se había reprimido de manera muy laxa. Lo único que había era el Código Penal del 44, que bueno, sin más, tenía evidentemente artículos contra el desorden, contra, yo que sé, no sé cómo era, el escándalo público creo que era, me parece, y algo más. Y bueno, y la propia ley republicana de vagos y maleantes, que se mantuvo incólume hasta el año 54. Pero ya en el 54 ya el régimen franquista necesita disciplinar un poco más a la población sobre estos temas, ¿no? Y por eso en ese momento pues hacen esta reforma, ¿no? Y luego en el año 70 lo necesitarán más todavía. Y entonces aprobarán la ley de peligrosidad social que sustituye a la de vagos y maleantes, ¿no? Para entonces creo que la disidencia contra Franco estaba más asentada, estaba no tolerada, pero no recibía la represión incluso a base de fusilamientos, ¿no?, que había ocurrido en los años 40, ¿no?, y principios de los 50. Había algún fusilamiento, evidentemente, en ese momento, ¿no?, como a este comunista catalán, no me acuerdo, Julián Grimau, ¿no?, pero, o yo que sé, contra los anarquistas estos que pusieron una bomba en Madrid, pero no era, o sea, ya no era todo el rato, ¿no?, era así que había cárcel y tal. Se podían hablar de estos temas, ¿no?, quiero decir, ¿no? No todos los grupos, como he dicho antes, pero grupos del entorno quizá más marxismo consejista, antiautoritarismo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, situacionismo, ¿no? Por ejemplo, el Movimiento Ibérico de Liberación no se me ocurre, pero hubo más grupos seguro, ¿no? Sí que empezaron a hablar ya de estos temas, ¿no? O sea, quiero decir, hablarlo, pero no en plan para condenarlo, sino hablarlo con perspectiva de que el eje de la liberación sexual era un eje importante sobre el que había que luchar. Estoy hablando de los años, principios de los 70, ¿no? Incluso finales de los 60 ya, pues yo que sé,
mayo del 68, etcétera, la revuelta de Stonewall, pues fueron ecos que fueron llegando, ¿no? Ya fuera por testimonios, ya fuera por artículos de prensa que pretendían criminalizarlo, pero lo que conseguían al final era mostrar unos referentes, aunque ultracriminalizados, pero mostrar unos referentes para la peña que en ese momento no había nada, absolutamente. Como mucho tus colegas de, no sé, el barrio, y muchas veces ni eso. Y esto también, estos dos eventos, de hecho, precisamente van a influenciar a que, como en el resto del mundo, el movimiento de liberación homosexual del Estado español acabe teniendo una vertiente más marxista, ¿no? Como pasó, ¿no?, con el MEL, ¿no?, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, ¿no?, con una militante del movimiento comunista de España que, bueno, que empezó a introducir el análisis marxista que ocurría también en el Gay Liberation Front o en el Front Homosexual de Acción Revolucionaire, etcétera, ¿no? O en el Fori en Italia. Bueno, el Fori era más libertario, pero bueno, que la cosa no se quedó, a pesar del franquismo y toda la movida, la cosa no se quedó atrás, ¿no?, respecto al resto del mundo, ¿no? En lo que fue en los años 70 y 60 en general, la relación entre izquierda, concretamente marxismo, también mundo libertario, pero sobre todo marxismo y liberación gay. Yo creo que aquí también es como donde más se magnifica esta relación paradigmática, ¿no?, entre el marxismo o las izquierdas más amplias y la homosexualidad. También creo que algo que estaba diciendo, y me gustaría que habláramos un poquito más de esto, quizá, que, bueno, si tienes algo más que decir en esto, porque creo que las fechas son importantes, ¿no? En plan, cómo de alguna manera la deslegitimización del capitalismo laissez-faire previo a la Primera Guerra Mundial, estoy hablando, y luego todo este periodo de transición así de inestabilidad del capitalismo, donde no se sabía muy bien, yo qué sé, en el periodo de entreguerras, mucha gente pensaba que el capitalismo había terminado para siempre, ¿no? Y ya estaban todo este día del proteccionismo, había posturas que defendían más, yo qué sé, crecimiento del monopolio hasta que había una concentración del capital en muy pocas empresas, ¿sabes? No está, la mayoría de la gente consideraba que precisamente pues estos excesos sociales que estamos viendo como la mala vida de los vicios era uno de los efectos del capitalismo al laissez-faire, ¿no? Y cómo realmente después de la Segunda Guerra Mundial se necesita una relegitimización de este orden. Y esto, paradójicamente, en el contexto de la Guerra Fría que ocurre con la caza de brujas y la equiparación del comunismo y la homosexualidad, acaba repercutiendo a los homosexuales. O sea, una relegitimización de un orden capitalista, en este caso, pues con un tinte social más a lo keynesiano, digamos, ¿no?, de estado de bienestar, pero obviamente dentro de una reproducción del sistema capitalista, ya no como una superación siquiera, acaba produciendo esta equiparación entre marxismo y comunismo, que a mí, a nivel internacional, sucede en la misma época, una época similar en la que también está sucediendo en España con el franquismo, ¿no? O sea, a mí me parece como muy interesante que sucedan a la vez. Y esto, no sé si a lo mejor, como precisamente porque el franquismo está produciendo esta idea de el gen rojo y los maricas como algo a reprimir, también como que los mismos partidos, los movimientos marxistas que surgen dentro de la disidencia, dentro de España sobre todo, quieren expulsar a los homosexuales, o no expulsarlos, pero que tienen esa relación rara, ¿no? Como en el libro cuentas algunas anécdotas de, no sé si quién era, el Gil de Viedma, por ejemplo, que no le aceptaron dentro del Partido Comunista, no sé si quieres hablar un poco más de, si tienes algo más que decir de esto, alguna anécdota o algo. Sí, a Gil de Viedma le pasó, y justo la excusa que le pusieron fue, bueno, sobre esto se ha escrito mucho, incluso se ha hablado con Peña que, yo qué sé, con ¿cómo se llamaba? Bueno, el dirigente del Partido Socialista Unificat de Cataluña en ese momento, Manuel Sacristán, se le preguntó en su día y tal, y a colegas. Más o menos lo que parece ser que ocurrió fue que pidió el acceso al partido y de manera indirecta, ¿no? Digamos, no se lo llegaron a decir tal cual, porque la verdad, Gil de Viedma, aparte de ser una persona importante, también una persona que tenía dinero. Importante a nivel, ¿no? Que era, yo que sé, que era conocida por su obra y tal, ya en ese momento, ¿no? Esto fue en los finales de los años 50. Pues aparte era una persona con dinero, ¿no? Y claro, no es lo mismo decirle esto a un burgués comunista que a un proletario comunista, ¿no? Supongo. Pero lo que vinieron a decirle fue que es que por ser homosexual y aparte promiscuo, que estaba en peligro de ser chantajeado por la policía
por ello y acabar dando nombres, ¿no? A Juan Goytisolo le pasó lo mismo. Estaba en un grupo de lectura o de debate o algo así marxista, vinculado al mismo partido, y en cierto momento, pues no sé si le tiró los trastos a uno del grupo, y entonces el resto del grupo se enteró y le expulsó, ¿no? Y estas son historias que han contado, que han dejado publicadas, ¿no? Estas dos personas, ¿no? Pero bueno, a mí me han contado más historias, ¿no? Yo qué sé, de peña, incluso me las ha contado la peña heterosexual que estaba en ese momento viendo la movida, ¿no? En plan de que se descubre que no sé quién es marica porque le han pillado en los baños con un tío y que se le echa del partido. Encima de tener el problema legal que tiene ahora, encima se le expulsa del partido y el respaldo social que podía tener a nivel político de repente lo pierde, ¿no? Y pierde parte de su entorno, ¿no? Esto me lo ha contado Peña del Partido Comunista, Peña del Partido del Trabajo de España y hasta Peña de la Liga Comunista Revolucionaria, que fue de los primeros partidos que apoyaron el tema homosexual, pero en los años 70 a principios eran iguales que el resto en esta materia, o bastante parecidos, como mínimo. Así que sí, es bastante, no sé, la peña homosexual en ese momento estaba como en el limbo, ¿no? Ni en unos ni en otros, ¿no? Por ejemplo, Jordi Petit, que estaba en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, ¿no? Contaba que tenían que tener, como era, la triple clandestinidad, ¿no? En plan, o doble, no me acuerdo cómo era, en plan de no decir que, o sea, no podían decir a la sociedad que eran comunistas y no podían decir en el partido que eran homosexuales, ¿no? Tenían que tener una triple vida, ¿no? Eso era lo que decía, ¿no? Así que como homosexual, como comunista y como ciudadano respetable del régimen político de entonces, ¿no? Y muchas veces creo que a la peña de los márgenes, no solamente pasa con este tema, ¿no? Se lo utiliza como chivo expiatorio, ¿no? Para ciertas políticas. Y creo que en los años 50 y 60, pues la población homosexual de Europa, pues fue un chivo expiatorio muy bueno para todo el mundo, para el capitalismo, para atacar a su disidencia y para su disidencia para mostrarse ante la opinión pública como una opción respetable, quitándose del medio, ¿no? A escoria social, ¿no? Incluso aparte una dinámica sancionada por los principales países comunistas del momento, ¿no? Como era la Unión Soviética y China, y la mayor parte del bloque oriental europeo, ¿no? Que salvo un par de casos tuvieron algunas de las legislaciones más represivas de la historia contra la homosexualidad, por lo menos de la historia reciente. Sí, parte bastante dramática la deriva de la Unión Soviética hacia el estalinismo y sobre todo con el cerrar las puertas a, yo que sé, a cuestionamientos bastante interesantes que habían surgido después de la revolución, ¿no? Pero bueno, eso es una conversación mucho más larga también. Sí, no sé, es como esta parte me parece interesante también esto de que bueno, existe la homofobia, el chivo expiatorio en general, que se utiliza por todos lados, todo el mundo se tira la piedra de quién es más marica que de quién y quién es el peor. Y, ¿sabes? Como que, de alguna manera, también esto deja a los homosexuales en el limbo, como tú dices, ¿no? Es como no hay un espacio donde, vamos, pudieran existir y formarse una conciencia política, ¿sabes? Articulada del mismo modo que si te reconocías como marxista pero no eras homosexual o anarquista, ¿no? Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no se produjeran cosas interesantes, ¿no? Ya lo has tocado antes un poco, como estas transformaciones que vienen, pues, de dónde vienen las influencias sobre Stonewall, el poder gay de Estados Unidos, también como con la frontera con Francia, y entran como textos más como progresistas, también el mayo del 68 tiene su influencia, la nueva izquierda, etcétera. Si nos puedes contar un poco más acerca de, yo qué sé, la producción teórica dentro de la organización política de la disidencia sexual y de género, que aparece durante estos años también y que vendrá a ser como un poco, digamos, los inicios de lo que vendría a ser luego a lo mejor el movimiento de liberación LGTB. ¿A qué te refieres concretamente con...? O sea, si nos puedes dar un poco así de ejemplos de todas las revistas que surgieron, de qué corrientes bebían, qué clase de análisis utilizaban, justo cuando estábamos hablando de Agosti, creo que es una de las revistas, por ejemplo. Con Franco vivo, ¿no? Sí, claro, con Franco vivo todavía. Claro, aquí hay que, bueno,
bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Hay un relevo generacional importante en los entornos libertarios y comunistas. Pues creo que concretamente esto se empieza a ver con el cambio de década, ¿no? De los 60 a los 70. Y por una parte, además, toda la información que está viniendo, ¿no? De Estados Unidos, de las primeras marchas de liberación, del Día de la Liberación Gay y toda la movida que empieza a salir en la prensa, se empiezan a estrenar algunas obras que antes estaban medio prohibidas, o sea, algún artículo hay de vez en cuando en prensa mainstream que es medio favorable, en plan un poco entre líneas, ¿no? A la cuestión, ¿no? Como que empieza a haber cada vez más empoderamiento, digamos, ¿no? De la peña homosexual. En cierto momento se crea, en el año 71, creo que es, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que, como he dicho antes, eso empieza a beber. Al principio viene de entorno más cristiano, pero luego empieza a beber de fuentes marxistas. Tenían una publicación que se llamaba Gois. Esa publicación creo que la llevan a cabo entre el 72 y el 74, ¿no? Luego hay una movida entre el ministro de Asuntos Interiores de aquí y el francés, porque lanzaban, o sea, se iban a Perpiñán con todos los ejemplares. En Perpiñán los mandaban por correo a París y de París los enviaban a direcciones de peña vinculada al mundo de la progresía, ¿no? Según me dijo concretamente en una ocasión Armand de Fluvià, que era una de las personas que lo montó, a gente vinculada al entorno de la progresía, principalmente, o a peña que podían ver /o a peña que podría estar favorable, ¿no? A la cuestión, ¿no? Por ejemplo, algunas de las personas de las que se lo enviaban era peña que luego tuvo cargos en la transición por el Partido Socialista de Cataluña o movidas parecidas, ¿no? O por el PSOE o por otras movidas. Por la UCD, creo que incluso. Vale, pues eso, pues en cierto momento, pues el ministro de Exteriores de aquí, pues presionó al de Francia para que dejara de ocurrir eso, ¿no? Y tuvieron que mudarse a Noruega, se asustaron un montón y luego dejaron de hacer actividad, ¿no? De estos restos empezaría luego el Front de Llobregat de Cataluña un mes después de que se muriera Franco. Y luego, aparte de esto, en los entornos más libertarios empezó a darse también este relevo. Incluso empezó a crearse un entorno libertario al margen de la CNT. Sin terminar de romper, sin terminar de estar en contra de la CNT, luego todas las liadas con la CNT tal ya van a petar en la transición, pero en este momento todavía no. Empieza a haber como un entorno pues vinculado al situacionismo, a la contracultura, al movimiento hippie, a la nueva izquierda también. El máximo exponente del Estado español es la revista Ajo Blanco. Hay más revistas, ¿no? La revista Star, por ejemplo, también se crea en este contexto, ¿no? O se crea inmediatamente después de que muera Franco, no me acuerdo ahora, pero vamos, que está en Madrid, ¿no? Ajo Blanco era en Barcelona. Y Ajo Blanco, pues desde el primer momento, pues se nota bastante que la peña es... Bueno, se nota de qué palo van en general, aunque la venden como revista cultureta, etcétera, pero se nota mucho de qué palo van a nivel político y empiezan a meter guiños todo el puñetero rato de a favor de la homosexualidad sin parar. O sea, en plan, yo qué sé, bromitas, cosas así, ¿no? Hasta el punto de que les escribe una persona pidiendo información sobre el movimiento homosexual, ¿no? Del momento. Todo súper entre líneas, tal, sin nombres, con direcciones en Estados Unidos. Pero finalmente Ajo Blanco sirve todavía en un contexto en el que Franco sigue vivo. Sirve para conectar a activistas, lo cual tiene bastante mérito. Cuanto menos si es una revista que luego va a ser, aparte, en ese momento todavía no, pero cuando muera Franco y avance un poco la transición, un poquito de nada, va a convertirse en la revista anarquista principal de la transición. Va a llegar a tener 500.000 ejemplares al mes en un corto periodo, ¿vale? Pero, o sea, no es casualidad, ¿no? A mi modo de ver. No sé si he contestado bien o amplío algo más. Yo sobre esto sí que quería añadir, por si no lo conocen quien nos vea, que me acuerdo que hablando con Armand de Fluvià, precisamente en torno a la producción teórica, me decía que un poco los clubs de lectura del MEL y también en cierto modo posteriormente el FAC tenían como una serie de lecturas canónicas, ¿no? Que al final eran las transfronterizas. Por un lado tenían El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Por otro, La Gaia crítica o Elementos de crítica homosexual de Mario Mieli, del Fuori. Y por otro, uno que además lo tradujo, ¿no? El propio Armand de Fluvià, que era La cuestión homosexual de Jean Nicolas, que era militante del Front d'Action Révolutionnaire Homosexuel. Y
si había suerte, entiendo que también podía haberles llegado una copia de Capitalismo e Identidad Gay de John D'Emilio, ¿no? Pero un poco, eso supongo que eran como sus fuentes marxianas más claras. Y luego entiendo que también está la escisión libertaria de la CK, que tenía su propia revista La Ploma. Bueno, también el referente de esta peña era en parte Mario Mieli. También fue también importante que lo tradujeran. Bueno, y también Amanda Klein, que es la boyera del movimiento comunista que introduce el análisis marxista y tal, tradujo el manifiesto homosexual de Carl Whitman, que bueno, era un tipo del Gay Liberation Front de Estados Unidos, ¿no? Creo que era un militante importante, ¿no? Por lo que leyó en su día. Importante, digamos. Tampoco era aquí el líder, pero sí que parece que tenía bastante peso. Y bueno, en este documento, que lo publicaron por fascículos, creo que en 4 o 5 números de Agois, pues va un poco, es como un documento que va, como está dando consejos, ¿no? Digamos, de cómo hacer o sea, primero, es bastante marxista, se nota bastante, ¿no? En el análisis que hace de la opresión homosexual. Y luego va dando como consejos de cara a cómo aliarse con otros grupos, ¿no? En este caso, obviamente, habla de los grupos de Peña de Liberación Negra, de feministas, ¿no? Lo que había en ese momento en Estados Unidos, ¿no? El documento es del año 71, me parece. Pero bueno, que tengo entendido, no me acuerdo dónde lo leí, también fue bastante importante en la marxistización, ¿no? Digamos, del movimiento homosexual de entonces. Sí, Amanda Klein, me parece muy interesante. Estaba intentando buscar ahora aquí en el libro algunas de las cosas, a ver si podías profundizar un poco más. Por ejemplo, tengo aquí marcado el antimanifiesto homosexual. Tienes una cita que dice: la liberación del homosexual no le vendrá porque en su gueto establezca relaciones libres, entre comillas, sino cuando, junto con los normales, establezca un tipo de relaciones sin papeles. Pero claro, esto implica que desaparezcan tanto los heteros como los homos. Pero esto implica la desaparición de una sociedad que, puntos suspensivos, no creo que haga falta decir más, so pena de hacerme redundante. O sea, es como un tipo de análisis que de alguna manera incluso nos sorprende leerlo ahora. O sea, a mí personalmente me emociona leer este tipo de cosas, como entenderlo dentro de una tradición que en los últimos años, sobre todo, a partir de los años 90, digamos, con el super éxito del movimiento LGTB, si lo queremos poner así, ha pasado completamente a otras cuestiones y estas ideas de la identidad se entienden de otra manera. No sé si quieres decir algo más de ella, a mí me parece como muy, no sé si tienes algo que contar. Bueno, que nadie sabe quién es Armand de Fluvià y nunca lo sabremos probablemente, pero sobre todo que el antimanifiesto homosexual es una crítica al manifiesto homosexual, ¿no? Ella lo tradujo y ya se dio todo el currazo, pero luego ya también hace un artículo en el que critica los puntos con los que no está de acuerdo, y precisamente uno de ellos es la identidad. En los años 70 había todo un debate a nivel internacional dentro de los entornos de liberación homosexual entre identidad sí, identidad no, algo que creo que es algo cíclico a lo largo de la historia de los últimos 40 años. Hay épocas más identitarias, hay épocas menos identitarias, hay colectivos proidentitarios que se asocian con ciertas líneas políticas y otros antiidentitarios que se asocian con otras líneas políticas, pero concretamente en esta época había, yo qué sé, había todo un revuelo, ¿no? En torno a identidad sí, identidad no. En el Estado español triunfó más la postura antiidentitaria, ¿no? Digamos que había que superar los roles homosexual, heterosexual, etcétera. Y bueno, Amanda Klein es una de las que apoya esta postura en una fecha muy primigenia. Supongo que influenciaría seguramente a lo que vino después. Sí, yo sobre esto que estamos comentando, ¿no? Además, es el propio Front de Alliberament Gay quien en esa traducción de Jean Nicolas añaden como su propia tesis sobre lo que consideran las 3 tesis. La tesis reformista, que es la asimilación en los partidos socialdemócratas, lo cual es gracioso con lo que sucedió 5 años después. La tesis radical, que es igual lo que pues hoy podríamos llamar más antagonista o incluso lo más común dentro de las políticas queer, que es esa de ver como prácticas inherentemente anticapitalistas dentro de la disidencia sexual. Y luego lo que ella misma llamaba la tesis revolucionaria, que es precisamente la que ha comentado Félix, abolicionista de la identidad. Y a mí además me parece muy curioso
porque precisamente, al menos para mí, todos estos textos, tanto un análisis materialista de la opresión sexual de Amanda Klein, que me parece muy guay que se reivindique porque será siempre nuestra eterna madre anónima de la lucha, junto con Mario Mieli, junto con los propios textos del liberacionismo gay, para mí dialogan muy bien con ciertos textos que se están produciendo, ¿no? Hoy en día de ese comunismo queer. De hecho, entendemos que este año se ha publicado Sexual Hegemony, que ya se ha hablado en este canal, que precisamente en su prólogo tiene la frase esta es una lucha por abolir las fuerzas capitalistas que crean a las personas gays. Y me parece que es precisamente ese mismo espíritu el que se respira en los textos del Mel, de Amanda y de los textos que le inspiraron. Entonces, me parece muy curioso y también quería saber un poco cómo ves tú dentro de ese ciclo que has dicho, ¿por qué puede ser que esta vuelta a las tesis, a lo que ellos llamaban la tesis revolucionaria, que era precisamente acabar con las condiciones materiales que nos configuraban como maricones, como activas y pasivas, como hombres y mujeres? ¿Y por qué ahora? No lo sé. No sé qué responder, la verdad. Me cuesta bastante hacer filosofía política. Creo que también, o sea, no sé si estoy diciendo algo igual, no sé, que extralimita mis competencias, pero creo que tampoco me parece que un análisis concreto nos lleve a conclusiones demasiado diferentes, a que las categorías actuales son generadas por los sistemas actuales. O sea, no me parece que necesites hacerte 5 tesis sobre Marx y Engels. O sea, me parece que, no sé, que es algo que creo que es bastante obvio. Y es algo que creo que también, por lo menos en el recorrido histórico de los últimos años, aquí en el Estado español y yo diría que en todo el territorio occidental, han acabado también juntándose las teorías antiidentitarias, digamos, entre comillas, con las teorías antiestado radicales. En la transición igual sí que hay una reivindicación, más o menos, ¿no? Hay una reivindicación, yo que sé, también porque eran identidades que en ese momento estaban en la ultramarginalidad, ¿no? Por ejemplo, las reivindicaciones que pudo hacer la coordinadora de colectivos de Yebra Mengay, ¿no? Sobre la pluma, sobre las travestis, pues desde luego creo que había que hacerlas, creo que hay que hacerlas igual, y más ahora con toda la deriva transfoba que flipas que está habiendo, pero que también se puede hacer eso y a la vez se puede llegar a la conclusión que, repito, que no es demasiado complicada, de que tus identidades en un tipo de sociedad diferente, más libre y más equitativa y más lo que quieras, pues no tendrían sentido. Yo creo que no es aquí, o sea, me alegro mucho que se vuelva otra vez a aquello, pero porque creo que es un buen camino, pero a nivel político. Y creo que la ultra identidad, ¿no? Digamos, como muchas veces creo que se está derivando en los últimos, pues eso, desde el oficialismo LGTB está en la vanguardia, ¿no? Entre comillas, si se puede hablar de vanguardia, es lo mainstream, ¿no? Digamos, ¿no? Las propuestas identitarias pueden generar monstruos completamente, o sea, pueden generar políticas racistas, políticas homonacionalistas, políticas capitalistas, y todo con el pin rosa, ¿no? Y no sé si he contestado. No, sí, totalmente. Pues ya para finalizar, antes, cuando hablábamos de la ley de vagos y maleantes, hablábamos precisamente de unos salvoconductos de clase y de una política incluso utilizada para reprimir el poder obrero proletario. Y ahora precisamente queríamos ver con la ley de peligrosidad social, con su criminalización explícita de la homosexualidad, al menos en su texto original, hasta qué punto pudo contribuir a una identidad sexual que esta vez fuese interclasista, donde la categoría del homosexual ya pasaba a configurar una serie de existencias y experiencias más homogénea que durante el periodo republicano,
y que se consolidaría al llegar la transición. ¿Y qué puedes contarnos acerca de cuáles eran, precisamente partiendo, ¿no?, de este supuesto interclasismo que podría abrir el criminalizar a toda una identidad sin separarla, o sea, separándola de sus condiciones sociales? Pues hasta qué punto esto supone unas bases políticas, ya que tradición política pertenecerían quienes lideren la lucha por la emancipación sexual y de género tras el franquismo y cómo dialécticamente fue avanzando. Bueno, o sea, lo que voy a decir ahora son opiniones mías que no he puesto en el libro porque prefería no ponerlas, pero bueno, la cuestión es que, o sea, yo sobre ese tema yo pienso que la ley, o sea, teóricamente la ley de peligrosidad social tocaba a toda la peña que cometiera las prácticas homosexuales, etcétera, ¿no? Pero en la práctica, la ley de peligrosidad social, y esto lo ha demostrado muy bien con documentación, con movidas y tal, Brice Amoliu, en el libro Tirano al maricón, la ley de peligrosidad social fue una ley que por lo menos a partir de la muerte de Franco fue una ley que fue concreta contra las clases bajas. Y sobre todo, bueno, esto en general siempre, pero concretamente desde que muere Franco un poco tal, fue contra las clases bajas y concretamente dentro de las clases bajas contra la gente que estaba más reprimida, o sea, más reprimida, más marginada dentro de las clases bajas, ¿no? Concretamente travestis, concretas travestis trabajadoras sexuales, concretas marcas culturales dentro del entorno marico boyero, ¿no? Peña también asociada a espacios de la lucha antifranquista o la lucha radical, ¿no? Estos fueron los objetivos principales. Gente, o sea, la peña lumpen politizada o politizable, ¿no? Fue la peña y más marginada. Fue la peña contra la que fue la ley. Lo que siguió fue interclasista, fue la lucha contra esa ley, a mi modo de ver. O sea, el Front de Berenguer de Cataluña hizo cosas muy guapas, fue muy potente en muchas movidas, se decía marxista y todo lo que quieras decir, bueno, el PSOE también se lo decía en esa época, pero la cuestión es que las políticas que hizo el Front de Berenguer de Cataluña en muchos aspectos fueron interclasistas, incluso llegaron a reproducir precisamente la represión de la ley de peligrosidad social contra las categorías más marginadas, llegaron a mostrar plumofobia y travestifobia. No lo digo porque lo dijera la coordinadora de colectivos de Berenguer, que también, porque es que lo he visto en publicaciones del FAG y lo he visto en entrevistas que les hacen a peña del FAG. O sea, esto fue un poco así. Así que este modelo, ¿no?, de lucha, ¿no?, digamos, de la transición del FAG, como primer colectivo que fue de liberación gay, creo que este modelo se extrapoló a la mayor parte de frentes de liberación homosexual. Bueno, no es que lo crea yo, es que la verdad es que hubo peña del FAG, y no diré nombres, que se dedicó a ir por todos los países catalans y por parte del resto del territorio del Estado español, asesorando a la peña, muchas veces con peticiones de la peña local, ¿no? Pero fueron asesorando a la peña sobre cómo era el FAG y lo que podían hacer en su territorio, ¿no? Así que entiendo que este análisis, esta forma de funcionar, se fue extrapolando de una forma que es interclasista también. O sea, no sé, pues lo puedo decir del FLOC en Madrid o puedo decir de EGAM, no estaría seguro, del colectivo de Euskal Herria. Yo diría, de hecho, que no. Pero podría decir también de aquí, del movimiento del movimiento Alliberament sexual y gay y todos los nombres que tenía en el País Valenciano. Esta dinámica interclasista, estos discursos interclasistas se dieron y lo ves en sus publicaciones y lo ves en actos y lo ves en el tipo de gente que conformaba los movimientos, los frentes, ¿no?, como se llamaban en ese momento, ¿no? Hay un artículo, por ejemplo, que hacen una crítica al FAG y yo qué sé, pues básicamente viene a decir que el único contacto que tienen con el mundo de la calle son los chaperos cuando van a contratarles, ¿no? No me acuerdo de dónde salía publicado esto, pero en fin, esto no quiere decir tampoco que los discursos del Front de Berenguer fueran todo el rato interclasistas y que tendieran todo el rato a la homonormativización, ¿no? Creo que no es así. Sin embargo, sí que también creo que eso también es interclasista, que el FAG y bueno, hablo del FAG, pero es que eso, lo que he dicho, es que fue el grupo puntero, ¿no? Creo que, no que sé, muchos colectivos que estaban en la coordinadora de frentes de la liberación homosexual del Estado español, pues tuvieron unas políticas asimilacionistas, entre comillas, sobre todo en base a
yo qué sé, en base a que gran parte de ellos apoyaron más o menos la transición tal y como fluyó, ¿no? Más tarde, ¿no? También porque muchos de esos militantes pertenecían a organizaciones que formaron parte de los pactos, de hecho, que llevaron a la posibilidad, ¿no?, de la transición, ¿no? Formaban parte del Partido Socialista y de los múltiples partidos socialistas, formaban parte del Partido Comunista, formaban parte de UGT o de comisiones obreras o de grupos satélites. Y por otra parte también se estiló, digamos, o sea, como que el sujeto político muchas veces era el gay masculino de clase media que bueno, que fue mucho más asimilable por el sistema y que dejó fuera a mucha peña que en los siguientes años ha seguido sin estar asimilada, ¿no? Así que creo que un poco el balance que haría de la transición a nivel crítico, porque evidentemente reitero que no, o sea, que no me voy a cagar en todo de manera gratuita, ¿no? Como puedo pensar que acabo de hacer, ¿no? Sino que estos frentes fueron muy importantes y bueno, en fin, yo qué sé, pues tengo este ladrillo escrito en el que hablo de ellos en gran parte, ¿no? De varios capítulos, ¿no? En 2 capítulos que de hecho son de los más largos, ¿no? Y hablo de muchas cosas muy interesantes y muy guays que hicieron, ¿no? Pero sí que si hacemos un balance crítico hay que decir todos estos puntos, que yo que sé, hay consecuencias de algunas políticas de la transición que han derivado a la situación en la que estamos actualmente, pasando por el auge de un activismo LGTB oficial que bebe en parte de aquello y que incluso tiene el morro de haber renegado en parte de muchas de las políticas de esa época, ¿no? Así que no sé si he respondido. Sí, yo creo que es súper interesante como hacer este ejercicio de entender la realidad en su complejidad, ¿sabes? Y no intentar reducir todo a una especie de, bueno, pues porque estas historias pueden ser metidas dentro de una especie de polarización entre asimilación o, ¿cuál es lo otro? No me sale la palabra, como asimilación o crearte fuerte disidencia, etcétera, etcétera, como intentar decir, bueno, pues esto no es así. Yo creo que si lo miramos desde una perspectiva histórica, ¿no? Como que precisamente es en este momento en particular en el que se dieron las condiciones para a lo mejor hacer una alianza interclasista más amplia dentro de una experiencia homosexual más o menos homogeneizable que, como dices tú, pues nos permite avanzar un montón en ciertos asuntos y luego se transforma, se ramifica, se monstruiza en cosas que ya no nos gustan tanto. Y yo creo que también está bien tenerlo un poco en cuenta también para pues no rechazar del todo lo que tenemos de ahí como algo que necesariamente era mal, es un momento histórico concreto en una contingencia de fuerzas materiales, relaciones con las políticas que existían en el momento, de dónde vivía, que también es importante tener en cuenta, y luego mirar en dónde estamos ahora también, ¿no? O sea, a mí me parece bien como verlo desde el punto de, volviendo un poco al tema esto de las identidades, ¿no? Como obsesionarnos demasiado por intentar recuperar otra vez una identidad homosexual que pase por encima la diversidad de experiencias mediadas también tanto por la raza como por el género como por la clase, que pues depende del momento, pues a lo mejor una va a venir más al frente, otra al otro, eso está por dar, ¿no? Y tenemos que ver cuándo sucede, ¿no? O sea, si intentamos como enraizarnos en esta experiencia homosexual, luego podemos tener los homonacionalismos estos horribles que estabas comentando, pues otras 1000 cosas, ¿no? Y yo creo que no es casualidad de que justo en el momento ¿sabes? Como esta idea, lo que decía Ira, del inicio de Sexual Hegemony, que es algo que hablamos mucho en este canal, ¿no? De hacer un esfuerzo, esto ya es por otro lado, a aquellos que se hacen y se gustan llamar de marxistas, pero que a mí me parece que tienen como una incapacidad absoluta de pensar realmente en términos marxistas, de entender que, pues sí, el desarrollo de la homosexualidad como concepción, o yo lo entiendo así al menos, como una autoconcepción de la homosexualidad está ligada a partes del desarrollo del sistema capitalista porque permite ciertas libertades que antes no se permitían. Pues el desarrollo de las clases medias, para empezar, poder salir de la dependencia de una familia. Eso es parte importante. Y pues ese contexto dentro de lo final del franquismo yo creo que también es importante para esta especie de resistencia interclasista, ¿no? ¿Estamos en ese punto ahora? No sé, es una cuestión que yo creo que nos podemos plantear, ¿no? Pero, o sea, si no somos capaces de entender que puede haber una relación de emancipación y una integración de nuevas formas de dominación que puede traer esta relación entre homosexualidad y capitalismo, no estamos pensando nada, ¿no? Y también como para pensar el presente político.
No sé. No sé qué pensáis de esto. Bueno, ¿Qué decir? Estoy de acuerdo. si os parece, también podemos como terminar aquí. Ha sido como una conversación muy interesante. Muchas gracias por todo, Piro. Y sobre todo por haber escrito este libro. Que cuando estaba hablando antes se me ha ocurrido que decir que, o sea, aunque intento ser lo más objetivo, ¿no? El haber escrito Invertidos en Patrias, pero creo que esta obra entra dentro de todas estas obras que se han surgido en los últimos años que están poniendo en tela de juicio cómo fue la transición, ¿no? Así que, en fin, creo que entra, o sea, que aunque pueda ser objetivo y tal, creo que forma parte, ¿no? De haber criticado todo ese proceso de reforma pactada, etcétera. Lo cual, bueno, aunque pueda intentar hacer historiografía lo más objetivamente posible, que es imposible por otra parte, en fin, yo considero que la reforma pactada fue una mierda impresionante que seguimos pagando las consecuencias y en concreto creo que a la Peña Marica, Bollera, etcétera, también nos ha afectado de cierta manera, ¿no? Que las cosas discurrieran así. Aunque por otra parte no sé si hubieran discurrido de otra manera, porque la verdad es que lo que ocurrió aquí es lo que había ocurrido en Portugal, es lo que ha ocurrido en otros lados y que siguió la línea que estaba siguiendo el capitalismo en Europa en ese momento, ¿no? Y en el mundo occidental. Así que, pues, igual no se hubiera podido hacer de otra manera, pero desde luego, lo que acabas de comentar tú ahora, Félix, pues es que, pues bueno, pues es que aquí también, o sea, aquí también fue así. Y es que era hacia donde conducía la historia, ¿no? En los años 70. Pero bueno, pero siempre podemos imaginar otras, no, historia ficción, ¿no? Pero bueno, Sí. quería apuntar eso. Y así como, también como conclusión, quería hacer como la brevísima reflexión en torno a lo que supone también para nuestras luchas cotidianas la existencia de un texto como es Invertidos y Rompepatrias, ¿no? Al final yo creo que, desgraciadamente, aunque se haya avanzado mucho, las disidentes sexuales y de género que estamos dentro de las filas revolucionarias, ya sea comunistas o libertarias, seguimos siendo bastante apátridas y seguimos estando en limbos y en tierras de nadie en muchos momentos de nuestra vida. Y a mí, por ejemplo, sí que me pasó, ¿no? Con la primera versión, que está muchísimo más mejorada, esta última de Invertidas y Rompepatrias. Yo, por un lado, estaba haciendo activismo en una organización LGTB oficialista y, por otro lado, yo estaba en una organización comunista. Y era esta sensación de una total falta de pertenencia. Y a mí lo que me ofreció conocer las historias que se excavan a partir del proyecto de Invertidas y Rompepatrias era precisamente de entender una genealogía de apátridas, de ese limbo y de ver que no estábamos solas, que ciertamente podíamos aprender de nuestro pasado aplicando pues, un análisis concreto de la realidad concreta y tener referentes precisamente que rompían con cierta mitología unitaria que yo veo por parte de cierto sector del activismo LGTB con más fuerza si cabe desde este último gobierno, de que hay una historia LGTB en España y además va unida a ciertos partidos. Y no, precisamente es como no. Al igual que en la historia de la humanidad, pues hay dos historias, ¿no? Y es de lucha de clases. O sea, a mí la verdad que me pareció muy empoderante en ese sentido y por eso como que yo invito y creo que es una gran fortuna que tenemos en el Estado español que exista este texto. Pues gracias. Maestro de todas las artes, difundes tu saber por todas partes. Un aplauso, te lo mereces. Que son los hechos, si no los crees. Pitágoras mintió, la tierra es plana. Newton se equivocó, flotó la manzana. Y toda ciencia es una falacia, una mentira. Mira que grave. Aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar.
Y no te aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar. Deporte nacional. Eres maestro de todas las artes, difundes tu saber por todas partes. Un aplauso, te lo mereces, que son los hechos, si no los crees. Pitágoras mintió, la tierra es plana, Newton se equivocó, flotó la manzana. Y toda ciencia es una falacia, una mentira, mira que raja. Te aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar. Y no te aburre esta forma de sentir necesidad de opinar y criticar. Deporte nacional. Deporte nacional. Deporte nacional. Deporte nacional. Deporte nacional.